Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es huevos turcos. Hoy una receta de toma pan y moja porque está para chuparse los dedos. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y en esta receta vamos a comenzar colocando una sartén en el fuego. Vamos a añadir como aproximadamente de 1 a 2 cucharadas de aceite de oliva. Vamos a dejar que coja temperatura ese aceite y una vez el aceite ya le tenemos caliente, es el momento de añadir de 1 a 2 dientes de ajo bien picaditos. Para que os hagáis una idea, yo estoy añadiendo en este momento 2 dientes de ajo bien picaditos. Ahora lo que vamos a hacer es dorarlos ligeramente. Nada, con un poquito va a ser suficiente. Una vez el ajo ya le tenemos dorado ligeramente, es el momento de añadir o una cebolla grande o, como es en mi caso, que yo estoy añadiendo 2 cebollas pequeñas, también cortadas en trocitos bien chiquititos. Aprovechamos lo que queda aquí en el bol. Mezclo un poquito porque no quiero que se me siga cocinando el ajo. Ahí. Y una vez esta parte ya la tengo, ahora a continuación vamos a añadir un pimiento rojo, también cortado en trocitos bien pequeños. Lo mismo con un pimiento verde. Ahí. Y ahora, una vez ya tenemos toda la verdura añadida a la sartén, vamos a añadir sal. Sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y añadimos la sal en este momento para que la verdura suelte antes su agua y el pochado sea un poquito más rápido. Pochamos bien esta verdura. Ahora, si quisierais esta receta la podéis convertir en receta de aprovechamiento y aprovechar esas verduras que tenemos tristes ahí en la nevera. Las cortamos, las añadimos con el resto de la verdura, la pochamos todo junto y listo. Ahora, mientras que la verdura se va pochando, vamos a preparar. Añadimos un huevo en un bol. Lo vamos a batir muy bien. Una vez ya lo tenemos bien batido, es el momento de añadir 100 mililitros de leche. La leche que yo estoy añadiendo en este momento es leche entera, pero perfectamente la podéis cambiar por la leche o bebida vegetal que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. Y aquí tengo harina de trigo común, la de todo uso. Vamos a necesitar tan solo 1,5 cucharadas. A ver, cogemos una cucharada, así, y media aproximadamente. Ahora vamos a darle un toquecito de sabor. Yo tengo aquí un mix de pimienta, nada, una variedad de pimienta todas juntas y listo. Pero que no tenemos este mix de pimienta en casa, perfectamente la podemos cambiar por pimienta negra molida. La vamos a añadir a nuestro gusto, como siempre os digo. Y lo mismo con la sal. Una vez este paso ya lo tenemos, que nos toca mezclar muy bien hasta que no tengamos ningún grumo. Cuando ya lo tenemos bien mezclado, ¿veis? Que no nos queda ningún grumo, pues ahora en este momento reservamos. Y también vamos a tener preparado con antelación el resto de los ingredientes, porque es una receta que se prepara muy rápido. También vamos a tener preparados de 5 a 6 huevos cocidos. Los he cocido durante 10 minutos. Ahora el huevo lo vamos a cortar así a la mitad. Ahí. Y la cantidad va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos. Que necesitamos más, pues más. Cortamos el resto del huevo, así. Y también vamos a tener preparado rodajas de tomate y queso rallado. El queso rallado, como siempre os digo, el que a vosotros más os guste. Yo estoy utilizando un queso mozzarella. Ahora, una vez la verdura ya la tenemos pochadita, así, ¿veis? La tenemos bien pochadita. Pues ahora, a continuación, vamos a bajar el fuego a un fuego medio. Para que os hagáis una idea, mi vitro es del 0 al 9 y la tengo colocada en el 5,5. Ahora colocamos bien la base de verduras, así. Repartimos intentando de que nos quede la misma cantidad por todos los lados, ahí. Y una vez ya la tenemos bien repartida y colocada, vamos a añadir la mezcla que hemos hecho con el huevo y con la leche. Ahí. Mezclo un poquito por si acaso se ha bajado la harina. Ahí, nada, mezclamos para que quede bien integrado todo. Ahora repartimos esta mezcla de huevo y leche. Así, y como estáis viendo, como quien dice, esta mezcla es la unión, es el pegamento en esta receta. Una vez ya lo tenemos,
Vamos a colocar las rodajas de tomate por toda la base de nuestra sartén. Y estáis viendo ya lo jugosa que va a ser esta receta, es impresionante. Yo la he probado de varias formas y esta es la que más me gusta. Colocamos uno al centro, no me coge dos, así es que esta la voy a colocar un poquito más en el centro. Así. Y ahora en ese momento, si quisierais, podéis añadirle un toquecito de sal a cada rodaja de tomate, pero yo no se la voy a añadir porque esa sal se la va a aportar el queso, pero si vosotros quisierais añadirle un toquecito de sal a cada rodaja, perfectamente lo podréis hacer. Una vez hemos añadido el queso, ahora lo que nos toca es colocar las mitades de los huevos que hemos cortado. Ahí vamos colocando. Una receta fácil, rápida, jugosa, con un sabor impresionante. Una vez ya los tenemos colocados, ahora vamos a darle un toquecito de sabor a los huevos. Le vamos a añadir por encima a ver que lo cojo, un poquito de tomillo. ¿Veis? Tengo aquí tomillo, le añadimos un poquito de tomillo por encima. También un poquito de tomillo por el relleno. Así que coja el sabor del tomillo. Y una vez ya lo tenemos, a continuación vamos a añadir pimentón dulce. Nada, un toquecito por encima, así como estáis viendo. Lo tenemos. Y ya por último, lo que vamos a añadir es el queso. Ahora en este momento, si quisierais añadirle un toquecito de sal al huevo, perfectamente igual que al tomate, le podéis añadir, pero yo creo que la sal se la va a aportar el queso, entonces yo no se la añado. Ahí cubrimos todos los huevos con el queso rallado. Y una vez ya le tenemos bien repartido ese queso, ahora a continuación lo que vamos a hacer es tapar. Y vamos a cocinar aproximadamente de 5 a 10 minutos. Vamos a ir controlando ya que cada cocina es un mundo. Mirad, el nuestro ha estado en total 10 minutos a fuego bajo, a fuego medio, como os he comentado antes. Y ya le tenemos. Mirad qué espectáculo, mirad. Es que si se pudiera transmitir el olorcito que tengo ahora mismo en la cocina, de verdad que ibais a disfrutar como lo estoy haciendo yo en este momento. Ahora una parte opcional es el añadirle orégano por encima. Pero es una parte opcional si quisierais, si no, no pasaría nada. Este paso lo podéis saltar si queréis. Ahora vamos a emplatar y mirad qué maravilla. ¡Guau! Jugoso, cargado de sabor, ¡buah! Impresionante. Esto perfectamente como guarnición podéis acompañarlo con ensalada, con guarnición de patata, de arroz. Es que es una receta que combina con 1000 guarniciones. Vamos a probar un trocito. Mirad, ¡guau! Mirad el queso fundidito, jugoso, el relleno. Vamos a probarlo. Buenísimo. Vamos a probar también el corte del huevo para que lo veáis. Ahí cortamos un trocito. Mirad el queso fundidito. Voy enrollando. Enrollamos. Yo creo que esto no va a terminar nunca. ¡Madre mía! Seguimos enrollando. Ahí, por fin, a ver si corto. Ahora, mirad qué delicia de bocado. Impresionante, fácil, rápida, un bocado y unos sabores espectaculares que os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.